hablaremos esta noche de Mary Baker Eddy, así se llamaba, Mary Baker Eddy y la ciencia cristiana. Atención. Mary Baker vivió en los Estados Unidos durante buena parte del siglo XIX y fundó una secta famosa, dotada de liturgia, incluso de una promesa de salvación y amenizada por convenientes apariciones y visiones. La secta, que todavía existe hoy, se llamó Iglesia de la Ciencia Cristiana. Para algunos, Mary Baker fue una santa. En opinión de los médicos de aquellos tiempos, fue un caso patológico grave. Dijeron eso no porque se encontraran con un delirio místico, sino porque Mary Baker atacó con sus creencias el saber médico y sus tratamientos. Un momento. Hablando de médicos... Tome el jarabe. Ahí está. Mary nació en 1821 en Boston y era la menor de 7 hermanos. Se cuenta que bastaba con dirigirle una palabra más o menos dura para que reaccionara histéricamente y se retorciera por el susto. Bien. Mary era capaz de provocar deliberadamente esos ataques, todas las veces que le daba la gana. Alguien le decía algo, la tipa decía, pues bien, ahora para que vean, voy a provocarme un ataque. Durante mucho tiempo la familia, preocupada, respetó el estado de Mary y aquellos ataques. Pero un día un médico descubrió aquellos manejos histéricos y dijo que su salud era perfecta. Le aseguró a los padres que las convulsiones se producían por autosugestión de la tipa. Pero el diagnóstico no sirvió de mucho. Por espacio de largos años, Mary consiguió, mediante el empleo de su método, hacer su voluntad. A cada pedido negado, un ataque fenomenal. En la familia hubo bastante alegría cuando cierto hombre de negocios, un señor George Washington Glover, se casó con Mary. Este casamiento proporcionó a los Baker 2 años de felicidad hasta que el pobre Glover murió de fiebre amarilla. Mary se quedó sola e inmediatamente después de la muerte de su marido volvió a la enfermedad que se convirtió en una tortura para su entorno. Tanto gusto, encantado, le tomó a esta enfermedad, imaginaria por otra parte, que sus músculos terminaron por anquilosarse y su dolor era tal que visitó a un milagrero ambulante llamado Patterson. Bueno, aquí empieza la historia que yo quería contar. Empezaron los tratamientos de Patterson y Mary se enamoró de Patterson y se casó con él. Pero otra vez no tuvo suerte porque Patterson se incorporó al ejército ya durante la Guerra Civil Norteamericana y fue dado por muerto, puesto que nunca se supo más de él. Bien. Con gran entusiasmo, Mary se consagró de nuevo a sus convulsiones y sus familiares la llevaron hasta lo de otro médico milagrero. En realidad aquí es donde empieza. Este médico se llamaba Phineas Quimby. Parece ser que al consultorio iban los ciudadanos más ricos de los barrios más elegantes y dicen que la curó. Ahora bien, cuentan que Quimby había empezado a trabajar como relojero y un día presenció las demostraciones que ante el público hacía un mesmeriano. Mesmeriano refiriéndose a Anton Mesmer, aquel que curaba poniendo personas alrededor de un tacho en cuyo interior ponían un palito de fierro y se daban todos la mano y todo así. Bien. Había muchos mesmeristas en el siglo XIX, ¿no? Y Quimby abandonó sus relojes y empezó a desarrollar prácticas de curación que tenían que ver con la sugestión. Quimby tuvo que hacer mucho, o mejor dicho, no tuvo que hacer mucho ante Mary Baker, y bueno, se curó. Ahora bien, parece que allá por 1870, según dice nuestro cronista, que no es muy creyente en estas cosas, empezó el auge, él dice la estupidez,
de la autoayuda y el voluntarismo clínico. Data de ese entonces, ¿no? Si quiero curarme, me curaré. La cuestión fue que Mary Baker quedó impresionada por su propia curación. Ahí dice, mira, este tipo me habló y me curé. Y después inventó una especie de ciencia de la sugestión y la vinculó al cristianismo. Y entonces, en vez de Quimby o de Mesmer, la sugestión debía ser bíblica. Ideó un caso inaugural. Mary dijo que, afectada por una herida en apariencia mortal, se curó milagrosamente después de haber meditado sobre el Evangelio de San Mateo, precisamente en el pasaje dedicado a la curación del paralítico. Muy bien. Con esa revelación, en 1875 publicó el libro Ciencia y Salud en la clave de las Escrituras. Toda la enseñanza de ese libro se resume en un principio. Dios es un espíritu. Los humanos creados a imagen suya también son espíritus. La materia no existe, por lo tanto, tampoco existe la enfermedad, son solo ilusiones. Buenas tardes. Un individuo puede vencer a la enfermedad si su fe es suficientemente fuerte. El mal no existe si uno cree en las verdades de la Biblia. Y entonces inició, ya cumplido sus 50 años, la redacción de su Biblia, que se llamó Ciencia y Cuerpo. Bueno, puso en los periódicos anuncios en solicitud de alumnos a los que ofrecía iniciarlos en esta doctrina de la ciencia y la salud, desde luego con el pago de unos honorarios. El interés fue tan grande que Mary tuvo que abrir sucursales que más tarde se transformaron en iglesias. Y como ocurre con toda comunidad de índole religiosa, especialmente si se trafica con el milagro, la empresa fue cobrando auge. En 1877, Mary se casó con Gilbert Eddy, pero el tipo se enfermó y no hubo sugestión que lo salvara, se murió. Pero el fervor por la creencia en que si fuimos hechos a semejanza de Dios no podemos padecer nada más que ilusiones, llevó la negativa sistemática por parte de Baker y sus discípulos de recurrir a la medicina oficial en caso de enfermedad. Es decir, ya empezaron a no ir a los médicos. Y eso vino a provocar problemas, incluso jurídicos, relacionados con la falta de asistencia a personas en peligro. Allá por 1890, la mitad de los habitantes de Boston habían dejado de asistir a los hospitales. La mitad, digo, la mitad. Habían dejado de asistir a los hospitales y solo rezaban por su curación, palabras que les sugería Mary Baker. Mary vivió hasta los 89 años. Murió en 1910, millonaria, y habiendo visto el cumplimiento de uno de sus planes más queridos, la construcción en Boston de la iglesia madre, edificada según el modelo de la Catedral de Florencia. Era el edificio más alto y costoso de todos los que por aquellos días ostentaba la ciudad. Los cientistas cristianos no tuvieron pastores, practicaban lecturas públicas de la Biblia y de los textos de Mary Baker, y el movimiento se difundió por todo el mundo. En los Estados Unidos, además del New York Times, solo hay un periódico que se vende en todos los estados, y este es el Monitor de Ciencia Cristiana. Sus editores se vanaglorian hoy en día de no herir a ningún hombre y de bendecirlos a todos, lo cual, desde luego, no está mal. Esto es lo que teníamos que contar sobre Mary Baker y la ciencia cristiana. Bueno, pobre Mary Baker, ninguno de sus maridos le duró. Se ve que no tenían fe, porque fueron muriendo uno tras otro como moscas. Pobre la familia de Mary Baker, que aguantaba todos los pichiruchi que le agarraban, ¿no? Esos mareos, esos ataques. Le agarraban solamente cuando se contrariaban sus deseos. Podríamos dedicarle esto también al amigo Sigmund Freud, que en lo que a histeria se refiere tuvo tanto que decir, ¿no? Y a su paciente, aquella, ¿cómo se llamaba? Dora, la paciente Dora. Bueno,
¿Usted cree que si uno desea algo lo suficiente, se cura o se le cumple? No me conteste ahora todavía. No me conteste ahora. Y los magos, que son seres muy astutos, trafican justamente con esta clase de creencias. Es decir, con las creencias que el cerebro nos proporciona más inmediatamente y que consisten en explicar los sucesos no siguiendo una metodología estrictamente racional, sino explicándolos rápidamente y supersticiosamente. De un modo mágico, claro. Entonces, suena el teléfono y usted acababa de pensar en Rolón, discúlpeme usted, todos tenemos malos pensamientos. Y atiende el teléfono, ¿y quién es? Rolón. Luego usted no hay quien le saque de la cabeza que usted está conectado con Rolón y que Rolón lo ha llamado porque usted lo había pensado. Lo había pensado. Lo invoqué pensando. Sin pensar en todas las veces que usted, habiendo pensado en Rolón, no recibe un llamado de este. Claro. El mago induce al tipo que piensa una carta a que piense una que él ya decidió. Con distintas técnicas, mostrándosela más que las otras, lo que sea. Y entonces le dice, vea, usted pensó en el 4 de copa. Y el tipo le dice, oh sí, y piensa, ¿por qué será que este tipo sabe que yo he pensado en el 4 de copa? Respuesta, porque lee la mente. Claro. La gente busca un atajo, un camino corto, claro, que explique algo en teoría inexplicable. ¿Cómo ha podido adivinar la carta que yo estaba pensando? Solución fácil, porque lee la mente. Claro. Y no, ya sabía, ha hecho que yo, claro, me ha manipulado para que yo eligiera la carta que él dijo. Después de todo yo no tenía casi otra alternativa que la de elegir otra carta. De este mismo modo, buenas tardes, funciona esto de Mary Poppins. Usted desea algo, la lo tipa piensa. Le dice, tenga fe, y bueno, usted se cura. La gente se cura, salvo cuando no se cura, en cuyo caso, evidentemente es porque usted no ha tenido fe. Y si no se hubiera curado como tantos otros. Y así vamos, es. Pero ella vamos vivió 89 años vivió ella. O sea que no le ha ido mal. Tenía fe. Yo no sé si ella tenía fe. Lo que a lo mejor tenía era medicamentos. Claro, que se reservaba solo para él. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos conversado sobre estos asuntos con el discotecario, que me dijo que él sí ciertamente creía en todo eso. Ah, sí, mire. Sí. Y me dijo, mire, yo en cierta ocasión tenía una gripe. Sí, una gripe. Y bueno, iba a tomar medicamentos, pero una persona me dijo que solamente tuviera fe en que me iba a curar y me curé. Pero la gripe pasa después de unos días. ¿Qué me hace con la cabeza? Él me hacía. Bueno, señor, pero... Como diciendo, bueno, no hay posibilidad de dudar. Igual la gripe se le pasa, aunque ¿Qué? No sé. Sí, se le pasa si tiene fe. Si no tiene fe, no. Que la va a tener siempre, hasta el fin de los días. Sí. Bueno, muy bien. Y entonces yo le pedí que me diera... ¿Un disco le dio o no le dio nada? Un disco. Y él me dijo, ¿usted tiene ahora alguna enfermedad? Yo le dije, mire... No que yo sepa. Yo tengo ahora un calambre. Ah. Sufro de calambre. Bueno, dice, tenga mucha fe y se va a curar. Y el disco que le voy a dar es un disco que habla de su enfermedad. ¿Del calambre como enfermedad? El calambre como enfermedad. Y se llama calambre. Ah. Usted escuche este disco, tenga fe y va a salir caminando como cualquiera. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar a Astor Piazzolla en el tango terapéutico que se llama Calambre.